El 23 de febrero de 1981 España vivía una de sus jornadas más intensas, el golpe de Estado encabezado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. El país vivía las horas más angustiosas de su joven democracia y 35 años después los lanzaroteños no se olvidan de lo que pasó ese día. El que más cerca lo vivió fue Antonio Márquez, pues estaba presente en el hemiciclo al ser diputado por la UCD. Márquez lo contaba así en el programa Más cuentos que Calleja. Yo eran unos tiros y entonces yo le dije a los de al lado, digo, estos son tiros. Y me dijeron, estás loco. Digo, no. Y le dije, además son tiros de pistola, pues yo distingo el sonido de una pistola de un revólver, cosas del deporte. Y dice, estás loco. Y entonces se reventaron una puerta y un pobre ordenanza salió trompicones y entró Tejero con el tricornio. Y claro, Tejero lo conocíamos de la Operación Galaxia, que ya había habido un intento. Claro. Y, bueno, y esa es la primera entrada. Después nos tiramos al suelo y después ya se fue tranquilizando la cosa. Y por ejemplo, para ir al baño tenía que... A ver, cuéntame eso es verdad. Yo tenía que ir y pedir permiso para ir al baño. Y siempre que iba al baño se apuntaba al que está a la derecha de Lorenzo Olarte. A la derecha de Lorenzo Olarte. Manolo Núñez, uno que fue presidente del Tribunal de Cuentas recientemente, y en aquella época fue ministro de Sanidad, fue ministro de Trabajo. Y el otro que está al lado es Baudilio Tomé, que eran diputados de León, pues Las Palmas, León. Y entonces cada vez que iba al baño Tomé iba conmigo. Y venía un guardia, creo que era sargento, detrás con un sargento con la metralleta. Y fuimos al baño, claro, muchas veces por la noche. Y el guardia, que era el termómetro de la situación, ¿no? Empezó con un poco de arrogancia y tal y cual, la cosa fue menguando, y al final ponía cara y tal, y ya la última vez ya que habló con nosotros, dice, no, yo en realidad vine obligado, ¿qué tal? Entonces ya uno iba notando cómo iba decayendo el golpe, ¿no? En la isla se vivió también con cierta tensión. El expresidente del Cabildo, integrante del Partido Socialista, Enrique Pérez Parrilla, nos cuenta cómo vivió una jornada que pudo cambiar la historia de nuestro país. Yo me acuerdo que mi preocupación en aquel momento yo y Orlando Suárez fue coger los archivos de la UGT, porque decíamos, los socialistas que somos 15, fin de cuentas, o 20, nos tienen localizados, pero tal. Y entonces se planteaba un tema, bueno, pero si lo decimos, le dan leña a un tío y canta quién fue el que se lo dijo, y a escondidas, nosotros los dos nos llevamos la documentación de la UGT a Yaiza, en un granero que había allí en un sótano, y yo, mientras tanto, también contacté con un danés para que pudiera llevárselo al día siguiente a Las Palmas, si se podía, vamos, al consulado danés. Pero bueno, a lo largo de la noche ya se fue viendo, noche que se pasó en vela, claro, ya se fue viendo que las cosas se iban normalizando, y bueno, y afortunadamente no pasó nada del otro mundo, pero en fin, sí que había miedo y hubo manifestaciones de algún exmilitar y tal, ironizando, y en determinadas zonas ahora se van a enterar y cosas de estas, sí que la hubo, y cierto miedo, evidentemente. También en sectores sindicales y nacionalistas se vivieron horas de gran tensión. Después de hacer lo que se tenía que hacer, que es hacer desaparecer documentación, hacer desaparecer pues documentos donde estaban nombres de gente implicadas en el caso mío con el nacionalismo y demás, yo llegué a un estado como que de tranquilidad, o sea, porque parecía que eso ocurrió cuando la investidura de Calvo Sotelo se supone que empezó a las 6 de la tarde, y 20 minutos, un poco más tarde, ya estaban el asalto a las Cortes, ¿no? Pero luego en mi caso, lo que hice no fue tratar de buscar una salida un poco complicada en una isla tan pequeña. Entonces lo que hice fue irme al almacén. Entonces allí había un buen grupo de gente que estaba al tanto de las noticias y demás. Entre ellos recuerdo que había hasta algún mando militar, un mando alto militar y demás, y hablábamos con ellos y demás. Los medios de comunicación también jugaron un papel importante para hacer llevar a los hogares lo que estaba pasando en las Cortes. Para mí fue fundamental. Se ha hablado, no sé si le han querido dar excesivo protagonismo a los medios de comunicación, pero es verdad que los medios de comunicación muchos de ellos demostraron una valentía importante, porque ahora parece muy fácil porque fracasó, pero cuando se vivió y no se sabía exactamente qué fuerza tenía, en este caso el complot que se había organizado,
pues realmente no era fácil dar la cara, y hay muchos periodistas que yo creo que la democracia le deben también, la gente le debe una parte importante de que la democracia se haya mantenido. Los dirigentes actuales recuerdan esta fecha, pero lógicamente desde un punto de vista bien distinto. Bueno, yo tengo que reconocer, tenía 13 años entonces, que recuerdo ver a mi madre preocupada, pero yo totalmente ajeno a lo que estaba pasando y concentrado en la excursión del colegio que teníamos al día siguiente. Sin ninguna preocupación, lo viví con 13 años, aunque sí que se respiraba en casa inquietud, ¿no? No, creo no, con seguridad, lo recuerdo perfectamente, que teníamos una excursión del colegio el día del golpe de Estado y la mantuvimos. Los profesores hablaban de eso, pero a nosotros no nos preocupaba nada, claro. 35 años después, España ha consolidado su democracia. Ya nada hace presagiar un movimiento militar de estas magnitudes, aunque eso sí, existen otros problemas.